el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que se va a aumentar gradualmente la pensión a los adultos mayores hasta llegar a los 6,000 pesos. 6,000 pesos bimestrales en enero del 2024. A cada adulto mayor de 65 años, pues subirá bajará esta edad que antes estaba en 68, se baja a 65 y con esto podrán acceder a la pensión universal. Ahora, ¿será casualidad que vienen las elecciones? Y la otra pregunta, ¿alcanza el dinero para poder hacer esta ampliación que se hace a los 65 años de edad? Y recibo, como siempre, con mucho gusto a mi querido Mario Di Constanzo. Mario, te saludo para hablar justamente de este tema, economista y analista. Mario, te saludo con mucho gusto. Al contrario, Pedro, un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Pues, ¿qué opinas, Mario? 65 años, este cambio que, si mal no recuerdo, ya lo había hecho Enrique Peña Nieto en el año 2011, y en donde se había anunciado este programa de 65 y más. Claro, no se anunciaba con tanto dinero y ahora el presidente propone regresar a los 65, cosa que él subió a los 68, regresar a los 65 y aumentar la cantidad de la pensión. Mira, yo te diría que es pues una propuesta, por el contexto y por el momento, es una propuesta inviable financieramente en este momento y electorera totalmente. ¿Por qué lo digo y por qué te lo señalo? A ver, este programa, efectivamente, como lo dices, empieza en el 2013 y si no mal recuerdo se daban 500 pesos mensuales a personas de 65 años. Llega este gobierno, esta cantidad va incrementando, este gobierno sube la edad de 65 a 68 años y diverso que momento este programa es de 8,500,000 personas que reciben una pensión de 2,700 pesos bimestrales, lo que te genera un costo anual de aproximadamente 135,000 millones de pesos, que además fueron aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación, en un programa que además está sujeto a reglas de operación, y que el año pasado, es decir, en el 2020, tuvo un presupuesto de 126,000 millones, es decir, se incrementó en solo 10,000 millones el gasto para este concepto. De repente hace este anuncio ya muy cerca del periodo electoral, o te diría en el periodo electoral, y dice que a partir de julio va a bajar la edad para calificar este programa y va a subir el monto de la ayuda para el mes de julio. ¿A cuánto lo va a subir? Más o menos a 3,105, que es el 15% de lo que él señaló y de lo que reciben ahora, y además aumenta el número de personas. ¿Cuánto aumenta? Usted diría, aumenta en casi 1.8 millones de personas. Es decir, en lugar de ser 8 millones y medio, van a ser 10,300,000 personas las que tienen hoy derecho a recibir esto, o tendrían derecho, que multiplicados por la pensión te va a generar un gasto para lo que resta del año de casi 100,000 millones de pesos. Si tú se lo sumas a lo que ya gastaste, en primer lugar, ya te pasaste de lo que te aprobó la Cámara. La Cámara te aprobó 135, este programa costaría por lo que resta del año y lo que ya gastaste, 164,000 millones de pesos. ¿De dónde vas a sacar lo demás? Ese es un tema. Pero para el 2020, para el 2022, ya no vas a tener 10,300,000 adultos mayores. Según el censo, hay 4.8 millones de personas que están entre 60 y 64 años. Quiere decir que el próximo año, cuando menos van a cumplir 65, 600,000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya no vas a tener 10,300,000 adultos, sino vas a tener 10,900,000 adultos, que además, como les vas a subir la pensión a 3,726 pesos, el programa te va a costar, sin contar con el efecto de la inflación, algo así como 230,000 millones de pesos. Este dato, estos 231,000 o 230,000 millones, equivalen al 30% del endeudamiento en el que vas a incurrir este año. La ley de ingresos establece un endeudamiento de 750,000 millones. ¿De dónde vas a sacar el dinero?
El presidente dice que lo va a sacar de los ahorros que se han tenido por corrupción y por austeridad. Si tú revisas la página de Hacienda del informe a 2020, vas a darte cuenta en el anexo 1, página 13, que los ahorros que reporta Hacienda fueron de 3.600 millones de pesos. Esto representa apenas el 1.5% del costo total del programa. Es decir, no hay manera de que con eso logres financiar lo que te va a costar el programa. Y si lo hacemos el mismo razonamiento para 2024, el presidente dice que va a seguir teniendo 10.300.000 adultos, lo que no es cierto. Vas a tener 2.100.000 adultos que el programa te va a costar, según el presidente, 331.000 millones. Según los cálculos, los números, te va a costar algo así como 427.000 millones. Las finanzas públicas no te aguantan este gasto porque no hay el dinero necesario. Para hacer una reforma de este calado, lo que tendrías que hacer es replantear toda tu política de gasto público, incluyendo sus programas como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que no han dado resultados. Tendrías que replantear toda la política. Si no, la única manera de financiarlo es adquiriendo más deuda. Hay que recordar que el año pasado la deuda creció 1.2 billones de pesos, o subiendo impuestos. Pero para subir impuestos tienes que decir a la gente que vas a gastar y que estás gastando bien. Entonces, no ha habido la austeridad que prometió. Los programas sociales no están siendo efectivos porque hay mayor pobreza, porque hay mayor desigualdad. Y 2 meses antes de las elecciones sale con este anuncio que es totalmente, yo no diría electoral, es electorero, y por el otro lado es financieramente pues inviable, ¿no? Le generaría una carga a las finanzas públicas, que además ya tienen por el tema de las pensiones. Actualmente se paga 1 billón de pesos anuales en pensiones. Si le agregas este gasto, tendríamos que el gasto de las pensiones, porque al fin de alguna manera es una pensión, lo tendríamos sobre el 25-23% del gasto público total, lo que no da espacio si así no tenemos medicinas. ¿En qué va a gastar? Porque no le puedes quitar a la educación, no le puedes quitar a la salud, ya no puedes reducir más los salarios. Los servidores públicos ya han recibido muchas afectaciones en cuanto a sus percepciones, entonces no tiene manera de sacarlo, porque además los ahorros que él estimó encontrar o generar, pues no los ha podido concretar. La mejor prueba es que la Secretaría de Hacienda pues no habla de esos números como ahorros presupuestarios. ¿Sabes qué, Mario? Que lo pones muy bien. Hay de dos sopas. O se adquiere deuda o se suben los impuestos. Y si se adquiere deuda, tendrá que haber una mecánica para aumentar la recaudación para pagar la deuda. Entonces, no le veo muchas salidas. Ahora, el presidente lo presume a bombo y platillo. Estos apoyos están elevados al cuarto constitucional, por lo tanto serán obligación no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos futuros. Estaba leyendo ahorita la columna justamente que publicabas en torno a ello. Y veo los números que pones. Estamos hablando de un sobreejercicio importantísimo en donde no está programado en los gastos de la federación, y el aumento de aquí al 2024 es de 100 y tantos mil millones de pesos. Es una cantidad importantísima de dinero que se tiene que dar en estos apoyos para acarrear el voto, porque no tienen otra definición. Y esto llevará a México nuevamente a un quebranto de las finanzas públicas, que lo estamos viendo cada vez más evidente, Mario. Definitivamente, y más, por ejemplo, y tú lo dices acertadamente, ya nos gastamos los ingresos petroleros. El ahorro petrolero no lo gastamos. La deuda pública aumentó, y yo te haría la reflexión: ¿en dónde están? ¿En dónde está ese dinero? Porque bueno, pues no tenemos más kilómetros de carreteras construidas, no tenemos más puentes, no tenemos mejores vías de comunicación. Entonces, si esto se quisiera hacer, tendrías que tener un replanteamiento, vuelvo a decirlo, integral de la política de gasto. Ver qué programas te han dado resultados, ver qué programas no te han dado resultados. Pero viéndolo como hoy, como se anunció y como se está viendo,
pues es inviable y es únicamente pues un esfuerzo, yo lo he señalado así, desesperado por comprar votos, ¿no? Si hoy no hay medicinas, si hoy no hay vacunas, me parece y parecería hasta pues un trato, ¿no? Un gran acuerdo con los adultos mayores para decirles, oigan, no los pude vacunar, pero pues les voy a duplicar la pensión. Me parece absurdo. Además no la duplica, ¿eh? Además, siguiendo los datos que él dice, llegarías al 2024 a una pensión de 5,315 pesos, que siempre es deseable mejorar las condiciones de las personas de la tercera edad, de los adultos mayores, pero también es cierto que lo tienes que hacer financieramente posible. Y aquí ese es el tema, que financieramente lo único que puedes hacer, o para darle viabilidad, es endeudar a las próximas generaciones de mexicanos, más de lo que ya lo han hecho, o subir impuestos, pero subir impuestos en un contexto donde la economía, pues no hay empleo. Hoy estaba viendo, hay 2.1 millones de personas sin empleo. Hay entre el año pasado y los 2 primeros meses de este año, aproximadamente 2 millones de personas han ido a su Afore a retirar su dinero para apoyo al desempleo, que además les resta semanas de cotización. Yo creo que lo único que van a hacer es empeorar el tema en general de las pensiones y generar más presiones a las finanzas públicas, puesto que no hay fuentes de financiamiento para esta propuesta que, repito, es totalmente electoral. 1,300,000 millones de pesos es lo que dice Andrés Manuel López Obrador que han ahorrado en términos de corrupción en el país. Y la pregunta con los datos que pones y con los datos vertidos por la Secretaría de Hacienda es ¿de dónde sacará el presidente estas alegres cifras? Y se las repito, 1,300,000 millones es lo que presumió de ahorro Andrés Manuel López Obrador hace no mucho tiempo. Es insostenible las cifras que él presenta. Lo que sí te puedo decir es que el endeudamiento, la deuda neta de este país, pasó de 10.8 billones de pesos en diciembre del 2019 a 12.01 billones en diciembre del 2020. Ahí están los 1.2 billones. Ahora, ¿en dónde están? Bueno, pues tú mismo, los medios, los informes financieros de Pemex reportan que este año perdió 480,000 millones de pesos del año pasado y CFE perdió algo así como 78,000 millones. Estamos hablando de 550,000 millones, 550,000 entre las dos empresas productivas del Estado. Entonces, a mí me parece que no hay tal ahorro, sí hay un endeudamiento que se puede ver en los mismos reportes de Hacienda y desde luego pues no hay estas medidas de ahorro presupuestario. Ya lo mencionaban el otro día, el número de plazas aumentó. El gobierno en 2018, el sector central del gobierno pagó 800,000 millones de pesos en sueldos y salarios. Para el 2021 va a pagar 855,000 millones de pesos. ¿Dónde está la reducción salarial de la cual tanto han hablado y que a muchos servidores públicos sí los han afectado? Entonces, no hay de dónde en estas condiciones y lo que sí, pues como dice el dicho, prometer no empobrece, cumplir es lo complicado. Sí, ya lo creo. Son 12 billones 130,000 millones, o sea, para términos prácticos son 130,000 millones de pesos, es la deuda mexicana que aumentó en un 6.5%. Es increcionable, es insostenible, Mario, y como siempre, te agradezco mucho tu participación aquí en esta segunda emisión de Noticias. En verdad, Mario, necesitamos gente que nos dé estos datos que no sabemos de dónde tan alegremente los saca el presidente. Mario, como siempre, mi cariño. Al contrario, igualmente, Pedro, te mando un abrazo y un saludo a ti y a todos. Gracias, Mario de Constanzo. Gracias por estar con nosotros. Fíjense, Mario es una mente brillante. Mario es un hombre que conoce la información, que tiene los datos, que los tiene a la mano, no como el presidente de México que se lo saca, miren, de la alegría de su bolsillo. Y eso nos debe de preocupar muchísimo.